En este día vamos a conversar sobre el tema el propósito del diezmo. Recuerde que durante esta semana estamos desglosando el contrato del diezmo y cómo el Señor nos invita a entrar en este contrato para que nuestra vida sea realmente bendecida en todas las áreas, espiritual y materialmente, como Él desea hacerlo. Así que vamos a orar para estudiar el tema para este día. Bondadoso Padre que habitas en la inmensidad, estamos agradecidos contigo porque estamos aprendiendo mucho en lo que concierne al contrato del diezmo, este pacto que tú has establecido con tus hijos. Ayúdanos a hacer lo mejor que podemos hacer para servirte y a cumplir con tus propósitos. Lo pedimos en Jesús. Amén. El día de ayer, Pastor René Perla, usted ya destacaba el hecho de la tesorería, de dónde está la tesorería, dónde debemos llevar nuestros diezmos, y además se destacaba el hecho de que no tengo yo la autoridad de decidir qué hacer con el diezmo en cuanto a dónde ponerlo. Pero entonces, Pastor, una vez que se entrega el diezmo, y quizás vamos a decirlo en dos áreas. Uno, yo que doy el diezmo, ¿para qué debería pensar en mi cabeza? ¿Qué debería tener yo en mi mente que es el propósito fundamental del diezmo? Y cuando llegue a la tesorería, ¿cómo se va a usar el diezmo? Recordemos lo que estudiamos ya en los primeros días, que el diezmo es algo que pertenece al Señor. Y cuando yo lo doy, en primer lugar, lo que tengo que estar pensando es en agradar a Dios, en cumplir con lo que Dios me pide, en obedecer al Señor. Estoy siendo una persona obediente cuando yo hago eso, pero luego, ya que el dinero no le enviamos una transferencia para el cielo, nos viene un recibo allá de un planeta desconocido. No, como no es de esa manera, entonces creo que esa pregunta es válida. Aquí yo lo llevé, también vimos a la tesorería, que es la organización eclesiástica la cual Dios tiene en esta tierra. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Cuál es el propósito? Y a mí me gustaría enfatizar lo que dice el texto bíblico. Lo podemos leer en este momento, Levítico capítulo 27 y el versículo número 30. Creo que allí está muy claramente establecido. De hecho, es el último capítulo del libro de Levítico, y el versículo 30 nos da a nosotros lo que tiene que ver con este tema. Bueno, dice acá, todo el diezmo de la tierra, así de las semillas de la tierra como del fruto de los árboles, es del Señor, es cosa sagrada del Señor. Muy bien, recordemos entonces, y lo vuelvo a repetir, el diezmo nunca fue nuestro, nunca. Sea que una persona lo tenga y no lo entregó, sigue siendo del Señor, porque Él dice, es mío. Ahora, en Números, que es el otro texto que tenemos para este día, nosotros encontramos en Números capítulo 18, el versículo 21 y luego el versículo 24, como es del Señor, ¿qué se propone hacer el Señor con ese recurso? Muy bien, dice acá, he dado a los levitas todos los diezmos de Israel, por su ministerio, por su servicio en la tienda de reunión, porque a los levitas les es dado por herencia los diezmos que ofrendarán al Señor. Por eso les he dicho que no tendrán herencia entre los israelitas. Bueno, aquí tenemos claramente, amigos, lo que la Biblia dice: he dado a los levitas, o sea, los sacerdotes, los que se dedican a las cosas del templo. Nosotros lo decimos ahora en estas palabras, siendo también el consejo inspirado, que el diezmo es para el sostén del ministerio evangelístico, o sea, es para la predicación del evangelio. Para eso lo ha destinado el Señor. Y hay un lugar donde se lleva, que se encarga de hacer la distribución para la predicación del evangelio. Así que ahí tenemos claro cuál es el propósito de ese diezmo, y es el que Dios ha establecido, porque Él dice, es mío, y luego Él dice, yo lo he dado a los levitas. Quiere decir, hermano Gerson, y voy a decir algo aquí que tal vez no siempre se comenta, no siempre
se dice tan claramente, pero para eso estamos estudiando la Biblia. Claro. Quiere decir que es Dios, como ese 10% siempre fue de él. Y yo vuelvo a enfatizar, aunque una persona no lo ve, usted dice, no, pero y hay gente que no diezma y no son adventistas o no conocen de Dios. No importa, ellos tienen algo que es del Señor, que no lo están reconociendo, es otra cosa, porque no lo dan, pero sigue siendo de Dios. O sea, el hecho de que yo no lo di, no significa que dejó de ser del Señor. Dios. Sigue siendo de Dios. Y las personas, el mundo, pues, está usando algo que es de Dios. Así como el tiempo, como que alguien trabaje en sábado, no significa que está exento de rendir cuentas al Señor. No, si el sábado es un día sagrado y lo que pasa es que alguien está haciendo algo en un día sagrado. Ahora, es lo mismo con el diezmo. Entonces Dios dice, ese 10% de tus ingresos es mío. Yo soy el dueño, tú me lo tienes que devolver, lo tienes que llevar a la tesorería, que ya vimos que representa a la iglesia en estos últimos días. Y yo, noten, es Dios que dice, yo se lo voy a dar a los ministros, ya poniéndolo también en términos modernos, yo se lo voy a dar a los ministros que predican el Evangelio. Entonces, quien le da el sostén al ministro del Evangelio es Dios. ¿Por qué? Porque el diezmo era de él. Es un error teológico y técnico cuando consideramos esto. Decir que una persona diga, yo le pago a los que predican el Evangelio. No, porque ese 10% nunca fue tuyo. Yo recuerdo una frase que yo escuché de un pastor, fue un gran evangelista de la iglesia, el pastor Cleveland. Fue un gran evangelista norteamericano de la iglesia hace muchos años ya. Y entonces decía él le decía a las personas hablando de este tema, les decía, yo no necesito tu dinero. No digo que no necesito dinero, solo digo que no necesito el tuyo. ¿Por qué? Porque si una persona devolvió a Dios su diezmo, cumplió con lo que Dios pide, y entonces Dios, como eso es de Él se encarga de darlo a sus ministros, y entonces del 90% restante, si un día alguien viene y dice, lo voy a invitar a que vayamos a comer, entonces ahí sí usted le está dando. Pero si el ministro recibió del diezmo, nosotros no se lo hemos dado a él, sino que se lo ha dado Dios. Bueno, importante esta explicación porque nos ayuda a comprender cómo Dios ha ordenado estos aspectos en cuanto a nuestras finanzas y cómo Él se ha encargado de proveer para el ministerio. Y tal vez algunos se preguntarán, pastor, pero ¿por qué la relación entre levitas y pastores ahora o ministros ahora? Si vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que justamente la labor del levita era enseñar, instruir al pueblo en la palabra de Dios, en las cosas de Dios, justamente como se propuso Dios que siempre fuera y que ahora usa a los ministros. Pero entonces, pastor, ¿cómo yo, ya que esa es la forma en que se debe distribuir, cómo yo puedo aprender a confiar en Dios? Porque este es un asunto de confianza en Dios, en el sentido de que yo debo aprender a desprenderme de eso que no es mío para entregar eso al Señor, porque el Señor se encargará de que su obra siga avanzando y debo hacerlo con total naturalidad, agradecimiento, fidelidad, entrega. Ya vamos a tratar estos temas más adelante, pero creo que es relevante la pregunta ahora. Bueno, primero yo tengo que creer. Primero tenemos que creer, hermanos, que este libro que llamamos la Biblia es la palabra de Dios y que lo que dice es bueno para mi vida. Primero yo tengo que creer. En segundo lugar, tengo que confiar. Primero creer que Dios lo está diciendo, que Dios me lo pide, porque si no creo, ahí es donde vienen todas las excusas. Creo más en un meme, creo más en hablando de cosas que se publican en las redes sociales, creo más en lo que me dijo un vecino, creo más en lo que me dijo alguien que no quiere cumplir tampoco su parte con Dios, y entonces no vamos a hacer. Pero primero tengo que creer en Dios, pero segundo tengo que confiar en Él, que aunque me hace falta para esto, para lo otro, aunque yo creo que me haga falta, pero hay una parte que es del Señor, y entonces tengo que confiar en devolver esa parte al Señor. Cuando hago eso, realmente mi fe se fortalece y mi fe crece. Ya lo mencioné
al principio de esta semana Dios vio en su sabiduría que aún el sábado no era suficiente para ir erradicando tantas cosas en nuestras vidas, poner nuestra confianza en Dios, sino que Él siempre busca nuestro bienestar, y entonces Él apartó también de lo que es lo material una porción para Él, que en este caso es el 10%. Creer y confianza en el Señor, y eso nos ayudará para enfrentar las diferentes adversidades de la vida también. Y gracias, pastor, por eso, porque eso nos prepara justamente para el escenario que luego Apocalipsis nos va a explicar. Vienen momentos difíciles sobre el mundo, ya estamos viviendo momentos difíciles en el aspecto económico, en el aspecto social. Pues hacer estas cosas nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe en el Señor cuando las cosas se pongan difíciles. Y quisiera, pastor, que orara justamente por eso, por nosotros, para que en nuestro corazón tengamos siempre presente que Dios tiene un propósito con lo que Él nos enseña. Y en este caso, respecto al diezmo, que es que su evangelio sea predicado por todo el mundo, para que nosotros estemos participando activamente de esa manera, de esta manera que no es la única, en esa predicación. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nuevamente podemos reconocer que tú eres el dueño de todo. Gracias porque nos ayudas también a confiar en ti, de que tú vas a proveer y de que la porción que nos resta, después de haber devuelto lo que es tuyo, va a quedar con tu bendición y va a ser más que suficiente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.